Hola, un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Agradezco muchísimo a Paola esta mediación para poder participar en este encuentro. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Soy un hermano diácono permanente. Mi nombre es Alirio Cáceres Aguirre, ingeniero químico dedicado a la ecoteología y la gestión ambiental. Sé que ustedes están allí en San Diego, Valencia, Carabobo, Venezuela. Hacemos parte del mismo continente, del sueño de la Gran Colombia. Somos latinoamericanos y caribeños y habitamos, somos ciudadanos del mundo, esta es la aldea global de este globo lleno de agua que llamamos el planeta Tierra. Y que el Papa Francisco, pues, ha dicho una metáfora muy apasionante y muy poderosa. Y es que, pues, todos habitamos esta casa común. Entonces, quiero también celebrar que estamos en la Semana Santa, ya próximos al Triduo Pascual, la vida, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes en su parroquia puede ser un nombre muy bonito relacionado con esta Pascua, con esta fuerza transformadora de la resurrección que no se agota simplemente en los seres humanos, sino que abarca a todos los seres creados por el inmenso y profundo, misericordioso amor de Dios. Yo vivo en una parroquia que se llama Santa María del Camino. Tenemos un proyecto de ecoparroquia, parroquia ecológica, y pues qué interesante sería que todas las parroquias, todas las comunidades parroquiales asumiéramos en conciencia, en coherencia y con incidencia, pues esta identidad que tenemos como discípulos misioneros del Evangelio para ser custodios de la casa común. Entonces, bueno, hay algunas cosas que quisiera comentar. Pues lo primero es que la palabra ecología viene del griego oikos, que significa hogar, casa, como el ambiente bajo un mismo techo, una maloca, un apartamento, un rancho, ¿no? Un bohío. Ese es como el sentido del oikos. Y el logos es el estudio, la ciencia acerca de ese hogar, el discurso, la palabra, pero también el sentido de la casa, el sentido del habitar ese ámbito. Entonces, el Papa Francisco, en una encíclica que ya va a cumplir 7 años, llamada Laudato Si, que significa alabado seas, dice pues que todos habitamos la casa común y por tanto el sentido del oiko se recupera y no solamente agota lo verde, la fauna y la flora, incluye a los seres humanos. Y por eso decimos que es multicolor. Te habla el Papa en Laudato Si de tecnología, de economía, de política, de cultura, de educación, de ética, de espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de ecología integral, es muy importante pues entender pues que son todas las interrelaciones que hay entre la familia del creador. Y la familia del creador no solo somos los seres humanos, los chigüiros, las dantas, los cóndores, los páramos, los mares, las islas, eh, todos los seres provienen de esa fuerza que emana la vida y que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad preciosa de amor infinito, como en la novena beisbolera o el equipo de fútbol, pues esas tres personas se potencian para generar vida, para desbordar vida. Y eso pues tiene que ver con que todo está conectado, así como la Santísima Trinidad se interconectan en amor, pues en nuestro mundo, en nuestra creación, todo está conectado. El polvo del Sahara llega a Venezuela, llega a Colombia, llega a Mesoamérica, a las Antillas. Un virus de China nos puso en jaque a todos en el mundo. O sea, nadie es una isla, todos somos interdependientes. Y esa interdependencia es querida por Dios. La biodiversidad es un rasgo también de esa riqueza que Dios nos ofrece. Todo está conectado, todo
todo está interligado. Y a la base de esta experiencia, pues hay un joven que está acá representado. Esto es una imagen de Giovanni Bernardone, apodado Francesco, el francesito, porque su mamá Pica era francesa, y el papá de don Pietro pues le decía Francesco, o sea, el francesito. Y vivía en una villa llamada Asís y lo conocemos como San Francisco de Asís. Él es el patrono de la paz, hazme un instrumento de tu paz, pero también es el patrono de quienes cultivamos la ecología. Y ya hemos dicho que la ecología es integral, es todas las relaciones dentro del ambiente. Este joven era, decimos en Colombia, muy rumbero. Era el campeón de la danza ya de la zona de Asís, de la región de Umbría. Por eso el lenguaje del italiano antiguo es el umbro. Y él cantó, el artista, Laudato Si, en umbro, alabado sea Señor, para agradecer a Dios toda esa maravilla de las relaciones con, con todo lo creado, que San Francisco experimentó como una hermandad. Ah, bueno, si Dios me creó a mí y Dios creó al sol y creó la luna, pues ¿qué venimos siendo? Pues hermano sol, hermana luna, y por eso hay un principio, digamos, de hermandad. El Papa Francisco llama, se llama Francisco por Francisco de Asís. Quiere ser el obispo de Roma, un pontífice, un hacedor de puentes dentro de la espiritualidad de Francisco de Asís. Y la espiritualidad de Francisco de Asís no se puede entender fuera, acá tengo la imagen de San Francisco y Santa Clara de Asís, lo masculino y lo femenino, el vigor y la ternura, personas jóvenes que han descubierto que el sentido, digamos, de la hermandad, de esa relación de amor, no ser Caín contra Abel, sino ser samaritanos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros como el buen pastor nos cuida. Y esa es la actualización de ese ámense los unos a los otros como yo el Señor los amo. Y eso es lo que celebramos en esta Semana Santa, el amor que se hace lavatorio de los pies, que se hace pan de vida, el amor que paga con precio de sangre, con dolor, con entrega total en la cruz, pero el amor también que vence la muerte y por eso somos fruto y tenemos nuestra esperanza en la resurrección. Entonces, el Papa Francisco nos plantea como este proyecto, Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, y era una exhortación, una admonición que Francisco de Asís le decía a sus frailes, Fratelli Tutti, caminemos juntos cantando Laudato Si, alabado seas mi Señor, con la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, al ritmo de la sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos hasta las fronteras de la casa común. Caminemos juntos. En nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino todas las Amazonías del mundo, en nuestra querida casa común. Y cuando el Papa analiza, pues, qué está pasando, es como este árbol, no sé si lo alcanzan a ver, un árbol que representa los continentes. No, se ve mejor. Acá está América Latina, eh, África, pero entonces este árbol de la vida hay que buscarle las raíces, ¿sí? Y la raíz de la crisis ecológica está no solamente en la ruptura, negación de Dios, en un antropocentrismo, una creencia de que nosotros los seres humanos somos el centro del universo, pero eso se expresa en un vínculo entre la tecnología y economía para idolatrar el capital, atropellando la dignidad de cada ser humano, atropellando la dignidad de cada ecosistema, de cada obra creada por Dios. Entonces, hay que ir a la raíz de este problema. El Papa lo llama el paradigma tecnoeconómico, una racionalidad tecnocrática que no valora esas otras dimensiones, porque todo está conectado, todo está interligado. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de una acción, de una pastoral ecológica, una evangelización ecológica, pues estamos diciendo cómo anunciamos el inmenso amor de Dios, pues a partir de esta evidencia de la crisis que estamos viviendo, que se mide en el aumento de temperatura del planeta
ese calentamiento global que afecta y genera una emergencia climática. Entonces, en el fondo de ello, ya San Juan Pablo II, después Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, hablan de la conversión ecológica como una dimensión ecológica de la conversión. La conversión es a Jesucristo, no hay otra. Jesucristo es el evangelio viviente. O sea, nos convertimos a los valores de su reino. Queremos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero eso implica un cuidado de ese ambiente del hogar. Entonces, la conversión ecológica implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Esa Semana Santa es una invitación a entender cuál es el proyecto, cómo fue que Jesús miró el mundo, cómo Jesús valoró el mundo, cómo Jesús soñó el mundo y sus relaciones. Para nosotros también preguntarnos qué haría Jesús hoy en mi lugar, en Venezuela, en Colombia, en Ucrania, en Rusia, en Cuba, en Puerto Rico o en Panamá, en cualquier lugar, cómo nosotros tenemos que ser anunciadores también de ese cuidado mutuo y de esa fraternidad universal al estilo de San Francisco. Entonces, lo primero es el encuentro con Jesucristo y de ahí brotan unas transformaciones en todas las relaciones, la relación conmigo mismo, la relación con mis hermanos humanos, la relación con mis hermanos, criaturas del Señor, y por supuesto la relación con ese Dios encarnado, humanado, de ese Dios que es comunidad. Entonces, esta frasecita de Laudato Si, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional, ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Esto no es una moda, no es algo superfluo, no es un añadido, es algo que está a la raíz de nuestra vivencia cristiana. De manera que tenemos que pensar en una conversión, el signo de la Amazonía, caminar juntos en la Amazonía para buscar ese nuevo rostro de la iglesia y empujar, impulsar una ecología integral, rescató esto, la definición de pecado ecológico. ¿Qué es el pecado ecológico? Una acción o una omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Acción o omisión. Es un pecado, o sea, una negación del amor, una negación de la vida para las próximas generaciones. O sea, los jóvenes, de los jóvenes, de los jóvenes, los nietos de sus nietos. Y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción del ambiente. El mundo es un depósito de porquería, es un basurero, ¿cierto? Por donde le veamos. Pero también las transgresiones contra los principios de interdependencia, porque todo está conectado, y la ruptura de redes de solidaridad entre las criaturas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 340 nos habla de eso, que esta biodiversidad es querida por Dios. Y el pecado ecológico atenta contra la virtud de la justicia, o sea, la justicia social, la justicia ambiental, la justicia climática. O sea, los que más emiten gases de efecto invernadero no son los más responsables, los que asumen, digamos, todos los deberes de mitigarlos. Al contrario, las personas, por ejemplo, en las islas, por allá en la Polinesia, en la Oceanía, se van a hundir porque aumenta el nivel del mar y ellos no emiten casi muy poquitos gases. Entonces, ese desequilibrio, esa inequidad, esa injusticia es una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en día que enfrentar. Entonces, lo que tenemos como proyecto y que sea, digamos, como esta una invitación, entren a plataforma de acción laudatosí.org, plataforma de acción Laudato Si. Es un proyecto a 7 años bíblicos de jubileo, en donde 7 sectores, 7 niveles de organización de la iglesia, la familia, parroquia, diócesis, colegio y universidad, asociaciones, movimientos, ONGs, empresas, hospitales, clínicas, centros de salud, congregaciones, provincias religiosas, esos 7 niveles, cada uno se compromete a avanzar en estas 7 dimensiones o 7 objetivos Laudato Si.
OLS. Responder al clamor de la tierra, lo que está allí en verde. Ay, o sea que la ecología de la Iglesia Católica, esa ecología integral, no es solamente lo verde, es importante, pero no es solamente la fauna y la flora. Hay que responder al clamor de los más pobres. Hay que promover una economía ecológica. Hay que impulsar un estilo de vida sobrio, sostenible, sencillo. Hay que impulsar, promover, incentivar una educación ecológica, una educación para la ecología integral. Y el Papa dice que la educación ecológica no solamente es información ambiental, sino un salto hacia el misterio, un salto hacia la comunión con el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa espiritualidad ecológica se encarna, se materializa, se ecologiza, se concreta en la participación ciudadana, en las posturas políticas, la política no politiquería, la política que busca el bien común, la política que busca amar absolutamente a todos, incluso a los enemigos. Entonces, estamos en ese proyecto de laudatosificar, y para laudatosificar es decir, permear, empapar, asumir la totalidad de la vida laudato si, vivir laudato si, hay que fraternitutizar, hay que reconocernos como hermanos y hermanas. Y fraternitutizando y laudatosificando es que evangelizamos y y estamos evangelizando. Y evangelizar implica cristificarse. Y eso es lo que el periodo pascual vamos a celebrar en esa Semana Santa. La vida, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Es todo un proyecto para hacer de cada territorio, de cada cuenca hidrográfica, de cada barrio, de cada ciudad, una porcióncula. Esta es la representación de Santa María de los Ángeles. Porciónculo en italiano significa porción, porcioncita. Entonces, cada territorio es una porcióncula para alabar a Dios, para cantarle Laudato Si con Santa María y sus ángeles. Y voy a terminar porque pues, quiero, tal vez algún otro momento podamos tener una conferencia y hablar un poco más de algunos de esos temas, pues contándoles pues una historia. eh, bueno, en realidad son dos historias. Una que tiene que ver con esa antropología, cuál es el perfil del ser humano que va surgiendo en este camino de laudatosificación y fraternitutización, ¿cierto? O sea, como hacernos hermanos y hermanas, hacernos samaritanos los unos a los otros. Pues tiene que ver con este cuentico y permítanme que yo lo relate invitando a un personaje llamado Río Clown. Ahí, tengo que hacerlo así. Ahí ven, un momento, lo voy a utilizar acá. Entonces, érase una vez una H minúscula, aburridísima. Era H, muda y minúscula. Miraba hacia arriba, miraba hacia abajo, con muy poco trabajo. Hasta que un día, al igual que Moisés llevando el rebaño de su suegro Jetro, se atrevió a ir un poquito más allá del desierto. Rompió con la rutina, no más monotonía. Dio sorpresa. En lugar de ser la H minúscula aburrida, mirando arriba y abajo, miró al frente. Dio sorpresa. Adivinen a quién descubrió. Pues a otra H minúscula. Inmediatamente decidió lanzarse al frente y la otra hizo lo mismo y entre las H's formaron una H mayúscula. Y esa H mayúscula nos recuerda que solamente en la horizontalidad podemos hablar y establecer una hermandad. Y para esa hermandad tenemos que recuperar la virtud de la humildad. Y es que humildad viene de humus, tierra, y hay que estar muy bien arraigado en la tierra para vivir esa hermandad. Y crear un techo para generar allí un hogar. Y en ese hogar encender un horno en donde podamos hacer hostias agradables
para alabar al Hacedor del universo con himnos y agradecerle con mucho amor, que se escribe sin H, que nos dé este nuevo horizonte de humanidad. Bueno, es la H y eso es lo que les quería contar. Y tal vez en ese sentido volver aquí a compartir esta pantalla, algunas imágenes que puedan ayudarnos también a pensar cómo los jóvenes podemos impulsar esta ecología integral. Y aclarando esto, todos los seres humanos tenemos que cambiar el estilo de vida para reciclar, para tener una dieta más sana, para reducir la huella de carbono, de gases al efecto invernadero. Pero nosotros como católicos tenemos un sentido pues profundo desde nuestra fe. Entonces no se trata simplemente de reciclar por reciclar o reforestar por reforestar o hacer limpieza de playas o de ríos como lo hacen los demás. Lo hacemos pero buscando un sentido que es el de alabar a Dios y solamente se alaba a Dios cuidando al hermano, al hermano. La gloria de Dios es que el ser humano viva. La gloria de Dios, dirá San Arnulfo Romero, por acá lo tengo, es que el pobre viva. Y la hermana Madre Tierra es otra pobre más, atacada, victimizada, maltratada por nuestro egoísmo, por ese paradigma tecnoeconómico. Entonces, permítame hablar de una joven española llamada Cristina María Gastelu Vargas. Ella nació a la vida eterna un 26 de junio del 2018. El 26 de junio celebra el Día Internacional de los Bosques. Y ella falleció de un cáncer prematuramente, con mucho dolor, y dejó unos diarios íntimos en los cuales van surgiendo como la historia de un alma, estilo Santa Teresita, una frescura, una pureza. Y dice Cristina en uno de sus diarios, ayudar en la pobreza, medio ambiente, animales, personas que sufren. Ecología integral. Pobreza, personas que sufren, medio ambiente y animales. Ya, ella entendió que era lo que el Papa decía de generar como ese sentido de familia. Sentía también un orden. Señor, siento una inquietud muy grande. Aclárame el camino, Señor. Es decir, hay un referente, el dueño del aviso, ¿cierto? El patrón, aquel que nos orienta, es el Dios de la vida. Es decir, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor. He aquí tu parcero, tu aliado, tu socio, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y dice ella, siento una inquietud muy grande por conducir mi vida hacia ello. O sea, un camino, ¿sí? Una ruta. Aclárame el camino. Aclárame ese viaje, Señor. Gracias por mostrarme las palabras necesarias para comprender. Yo quisiera que el espíritu resucitado de Cristina en Cristo, nuestro Señor, ustedes que son jóvenes, ella murió a los 24 años. Y la pueden buscar, era una cantante, una voz preciosa, angelical. En las redes sociales van descubriendo que ella es una santa de la puerta de al lado. Estuvo presente 6 meses después de su fallecimiento en la Jornada Mundial de la Juventud. Acá la tenemos presente con su sonrisa en este póster que nos habla de un camino de peregrinos antes, durante y después de la JMJ, que puede ser antes, durante y después de la misa, antes, durante y después del taller mismo en el cual ustedes participan. O sea, es un proceso. Y termino con esa historia porque creo que me alargué más del tiempo que Paola me había dicho, que se me cayó en mi nariz. Pues ustedes saben esa historia del colibrí. Yo simplemente la repito porque ser discípulos misioneros del Evangelio, custodio de la creación, es tener un corazón fuerte como el de un colibrí, grande en proporción a su tamaño, el corazón de Jesús y María que nos hace bombear vida, bombear sangre y poder revolotear, ¿cierto? Arriba, abajo, sostenerse para ir polinizando, para ir autodosificando, para ir evangelizando el mundo. Pues una vez el bosque se incendió
Dicen que tal vez un grupo de ecología se le olvidó dejar los residuos sólidos en el lugar adecuado y las dejaron allí tiradas. Llegó el hermano Sol y con sus rayos incendió ese bosque y eso, las llamas voraces querían acabar con todo, ¿cierto? Y todos los animales salieron despavoridos. El jaguar, el león, el rey de la selva, los pelos de punta salió corriendo. Y el único, por su gran corazón, que atinó a pensar que había que hacer algo, fue el colibrí, fue el colibrí, fue el colibrí. Iba, y decidió con su piquito ir hasta un lago y tomar una gotica de agua. Y se devolvió, dejó caer su gotita de agua sobre el fuego voraz. El elefante lo estaba mirando y soltó una carcajada. El elefante con eso, moco, esa trompa, burlándose del pobre colibrí con mi monguita. Pero el colibrí no se descorazonó. El colibrí siguió volando y fue a tomar otra gotica y la fue llevando otra vez para enfrentar ese fuego voraz. Y dice la historia, esa historia feliz, que ya no fue un solo colibrí. Fueron 1, 2, 3, 4, 20, 25, 30, 300 colibríes que fueron dejando caer gotita a gotita como una bendición, como un rocío santo, para apagar no solamente el fuego que está generando este calentamiento global y esta emergencia climática, sino también apagar los fuegos del rencor, del odio, de la incapacidad de establecer concordia entre los hermanos y hermanas, que todos somos hijos de Dios. Nuestra querida Cristina, que les estoy presentando hoy, en uno de sus diarios escribe una frase así: hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Pues queridos hermanos, hermanas, en esta Pascua, hagamos lo que podamos, lo mejor que podamos. Impulsemos familias Laudato Si, parroquias Laudato Si, diócesis Laudato Si, movimientos Laudato Si, avanzando con esos 7 objetivos Laudato Si, con esta plataforma de acción Laudato Si, vinculándonos al movimiento Laudato Si, del cual hago parte y que en Venezuela está cada vez más poderoso. Y bueno, ya la nariz me está diciendo que es hora de terminar. Les quiero muchísimo, les aprecio desde ya. Un abrazo muy fuerte en Cristo Jesús resucitado. Mi solidaridad con el pueblo, con la iglesia venezolana. Y acá siempre encontrarán un gran amigo. Aquí siempre encontrarán un gran abrazo. Paz y bien. Para gloria de Dios.